Carlucho era sin duda alguna un personaje muy especial. Y la verdad que el doctor Carlucho realmente era un sabio. Para mí esa es la definición más importante que daría de él. Si hay una palabra que creo que engloba en una gran medida lo que hizo, lo que logró y hasta dónde llegó, es incansable. Carlucho, como ya dije innumerables veces, era un hombre singular, es decir, no hay otro Carlucho. Emocional, intelectualmente un genio, y se comportaba como tal. El genio siempre está en constante erupción, su cerebro no para, es muy dinámico, y en consecuencia él tenía que dar espacio a ese cerebro para que se calme o termine de producir, por un lado, y por otro lado era un ser con un corazón tan grande como su cerebro. Bueno, diciendo que no es fácil definir a un papá. Definir en pocas palabras a Carlucho es una tarea un poco difícil. Un quilombero, pero no puedo decir eso, ¿verdad? Carlucho fue mi mentor. Yo siempre le defino a él como una persona que tenía una vista más allá de lo común. Podía ver, como un jugador profesional de ajedrez, él podía ver 5 o 15 jugadas antes. Carlucho era un compañero de vida. Le defino a Carlucho como una persona distinta a las demás. Es una persona única. Muy perseverante, muy trabajadora. Yo la consideraba una persona, pese a los éxitos que tuvo a lo largo de la vida, muy humilde también. Era muy práctico y tenía una inteligencia superior a lo normal. Carlucho realmente, para definirlo, no es sencillo porque tenía demasiadas facetas interesantes. Yo quiero destacar algo que me parece que es la esencia, es que era una gran persona. Coherencia, honestidad, compromiso, una serie de valores, de virtudes que tenía el gordo. Cariñosamente le decíamos así, ¿verdad? Con grandes valores, una inteligencia brillante y de un gran corazón. Yo era estudiante y él ya se había recibido y fui su secretario en una piecita que alquilábamos ahí con papá y mi hermano Oscar. Y le preparaba los escritos y por supuesto tenía el vencimiento al día siguiente, pero él seguía reunido con toda la gente del barrio porque enseguida él se hizo amigo de todos. Y evidentemente tenía un genio especial y una capacidad intelectual fantástica, porque 5 minutos o 10 minutos antes que me venza el plazo, él me corregía los escritos y al final esa última corrección que hacía era lo que nos hacía ganar el caso. O sea que le extrañamos mucho. Le extrañamos mucho. Y extrañamos porque no tenemos esa oportunidad de la seguridad que nos ofrecía él en todas sus decisiones. Era exageradamente solidario. Él no conocía otro modo de vivir la vida que no fuera ayudando a la gente. Y toda la vida lo hizo. Desde que nosotros nos conocimos en el colegio, luego en la facultad y luego en la profesión, nunca tuvo un reparo, una palabra para decirte, no, ahora no puedo. Él sabía de que para nosotros era muy importante la familia y siempre estábamos comentando en lo que a cada uno nos sucedía
en nuestras casas, en nuestras familias, y que eso involucraba también al trabajo de las empresas, y él tenía una memoria increíble y cómo hacía el seguimiento de qué iba sucediendo y cómo iban evolucionando y creciendo hasta mis propios hijos. Él buscaba la manera de ayudar a la gente sin necesidad de buscar ningún reconocimiento, ¿verdad? Él siempre lo hacía de manera desinteresada, ¿verdad? Había reuniones en las que yo estoy seguro de que los clientes venían para escuchar su historia más que para resolver sus problemas. Había problemas que se resolvían en 5 minutos, pero las reuniones duraban más de 1 hora. Fuera de lo que era el ámbito laboral también, él siempre tenía una enseñanza que darte. De cualquier anécdota, dentro, fuera de la oficina, dentro, fuera de lo que era la parte laboral, siempre aprendías y sacabas algo de lo que él te decía. A veces él me llamaba por teléfono a la 1 de la mañana, me decía salí y me salía a la puerta de mi casa y él estaba ahí con el auto y me decía subite, y salíamos, nos íbamos a algún lado, generalmente a 4D, a tomar un helado y a charlar hasta que nos echen. Siempre se destacó por ser un trasnochador, de vivir y trabajar toda la noche, supuestamente porque quería trabajar. Yo diría que no, sino era porque su cerebro no le dejaba en paz hasta encontrar el camino o la solución del problema que se estaba planteando. Nos reuníamos a discutir normalmente en el Lido, y en todas esas discusiones recuerdo que una vez le dije a Carlucho, decime Carlucho, ¿cuál es el secreto para el triunfo en la profesión? Y por supuesto la respuesta fue que no sabía, pero un día me llamó como siempre y me dijo, vamos a tomar un caldo de pescado, tengo la respuesta. Y nos fuimos al Lido, y en medio del caldo de pescado me dijo, el secreto, en mi opinión, para el triunfo o para triunfar en la profesión es trabajar para la solución, ser abogado de la solución, no ser abogado del problema. Era un abogado que no quería conflictos. Él buscaba siempre la solución a los problemas. Y entonces esa visión, creo que de satisfacer a ambas partes con la solución al problema, creo que le ha dado una espalda jurídica muy importante. Muy buenas noches. Siempre tuvo una inclinación hacia el aspecto económico del derecho, a tal punto que en sus últimos años llegó a desarrollar algo que en Paraguay todavía está incipiente, que es la teoría económica del derecho. Eso probablemente haya hecho que, inspirado en su padre, se haya dedicado al derecho tributario. Yo creo que el mayor aporte de Carlucho al país y al derecho tributario, sin excluir otras cosas, es la reforma tributaria del 92 y después del 2004. El conocimiento y la capacidad que tenía sobre el derecho tributario, y no solamente el derecho tributario, él tenía un conocimiento muy amplio del derecho, y es muy difícil eso encontrar en cualquier abogado, ¿verdad? Yo diría, cuando él trabajó en el gobierno del presidente Wasmosy, trabajó redactando leyes que tenían un impacto económico, y esas leyes hoy estamos usando nosotros. Yo diría, por ejemplo, la ley de leasing. Carlucho estuvo presente en todas las leyes económicas que se dictaron durante los 5 años del gobierno de Wasmosy. Quiero que quede en la historia lo que este gran señor ha hecho por nuestro país durante mi gobierno. Quisiera leerles las leyes que él, con su inteligencia, su capacidad, ha elaborado, y fueron leyes después, si me permiten leerlas porque mi memoria ya me falla. Hizo él la ley de seguros, la ley de maquila, de fondo de garantía de préstamos a las pequeñas y medianas empresas, la ley de negocios financieros, la ley de localización, de arrendamiento y leasing financiero y mercantil, del mercado de valores, la ley de prevención y represión de actos ilícitos destinados a la legitimación de bienes y dinero,
la ley de creación de la Contraloría General de la República, que no existía antes. O sea, toda la fiscalidad paraguaya, lo moderna que es, lo seria y lo atractiva que es para las inversiones, creo que se lo debemos a Carlucho. Carlucho Berzán ha sido no solo un hombre de bien, de familia, de todo, ha sido un gran patriota. Y lo guardo en mi corazón como uno de mis mejores amigos, a quien toda la vida voy a agradecer todo lo que ha hecho por mí. Disculpen, esto es lo que no quería que ocurra. Mil perdones. Él era una persona que creo que transmitía mucho con actos y no tanto con palabras. Entonces, a partir de ahí, el liderazgo que tenía, que hace un poco al componente de inspirar algo, me parece que enseñó, inspiró de alguna manera a actuar más y decir menos. Tener una gran ética con respecto al ejercicio de la profesión, tener mucho cuidado al respecto de eso, tenerle al cliente también buscándole la solución y no el conflicto. También me inspiró a trabajar en algunos equipos de gobierno, y la forma de trabajo en equipo es fundamental. En ese trabajo de equipo uno valora, uno escucha a todos, no trata de imponer su propia concepción. Siempre llevó la bandera de que los derechos de los otros eran también muy importantes, y no solamente en el de su cliente o en ese momento de su amigo, ¿verdad? Tiene que servir de ejemplo para las generaciones, como un hombre que ha, diría yo, hasta abandonado horas de estar con su familia, en su trabajo, en esa pasión que tenía por querer hacer el bien y ayudar a su patria. Fue un patriota ejemplar. Yo creería que para honrar el legado de mi papá, lo que tendríamos que hacer es, en gran parte, replicar lo que vino haciendo, tratar de transmitir a las personas el tipo de persona que era, las virtudes que tenía. Hay que ser sinceros también, y ninguna persona es perfecta, también tenía varios defectos, y por supuesto hay que aprender también de ellos. Pero esencialmente yo diría que es continuar con sus enseñanzas, continuar con sus mejores virtudes, replicar sus mejores hábitos, replicar su generosidad, su solidaridad, la empatía con las personas, el trato con la gente, la perseverancia, la determinación, el sentido de ética profesional. Y una vez que tomamos todas esas características en conjunto, no nos queda más que seguir el camino de lo que él nos dejó, que fue mucho, vale la pena decirlo, y sobre todo eso que nos dejó, vale la pena transmitir eso a las generaciones futuras, aprender a la generación que nos toca hoy, digamos, seguir el legado que nos dejó, y a partir de ahí seguir para adelante con sus enseñanzas y con su fuente de inspiración que mencionaban también anteriormente. Me imagino el compromiso que debe ser para él honrar la memoria del padre. Si deseamos honrar el legado que Carlucho nos dio, diría que la mejor manera de hacerlo es tratando de seguir su modelo, de ser buenos ciudadanos, de contribuir a mejorar las cosas en el Paraguay. Carlucho era un gran enamorado de su familia, de su profesión y del Paraguay. Y él siempre soñó por un mejor país, y yo creo que ese es el compromiso que tendríamos todos nosotros. El pensamiento de que todas las personas viven mientras alguien les recuerde es una realidad, y yo le tendré siempre presente en mi corazón y en mi pensamiento. Nos falta, cada vez que nos sucede un problema, decir qué bien hubiese sido llamarla a Carlucho y escuchar lo que Carlucho nos tenga que decir. Fundamentalmente el seguir sus consejos, que era trabajar con rectitud y creer en Paraguay. Yo creo que el mejor homenaje
que le podemos hacer a Carlucho, sus amigos y sus clientes, como es mi caso, es honrar su memoria, trabajando muy duro por el Paraguay y siendo o tratando de ser lo recto y lo sabio que él fue. El que Carlucho haya sido en vida lo que fue, tiene que permanecer en el amor que sentimos hacia él para mantenerlo vital y como compañero, como hermano, como compañero de trabajo y como inspirador de nuestras acciones para el futuro. Carlucho hacía bien las cosas y si uno quiere honrarlo, hay que hacer bien las cosas. Casi no pasa un día que no me acuerde de Carlucho, ¿verdad? Con el recuerdo, con el homenaje, con la fotografía y mirarlo no de manera de quien se fue, sino quien está ahí. Ojalá esta cosa sirva para motivarnos a todos a construir ese país diferente que siempre hemos soñado.